Vamos a dar palabra del Señor. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra del Señor? Amén. Aleluya. El título de este mensaje se llama, o se titula, Tu actitud desnuda tu corazón. Tu actitud desnuda tu corazón. Aleluya. Bernardino. Amén. ¿Sí? Dorín, lo dejamos para la próxima porque ya avanzó mucho el tiempo. No esperábamos que avanzara. ¿Está bien? Lo guardamos para la próxima. Ya se nos fue mucho tiempo. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? Santo es Dios. Vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Versículos 11 al 32. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie una vez más. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Es una lectura muy conocida. La parábola del hijo pródigo. ¿Lo tienen? Amén. Aleluya. Yo voy a leer uno, usted lee el dos y así sucesivamente hasta terminar. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mismo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. y Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Alex, ora por esa palabra. Amantísimo Dios, Padre de Gloria, te damos gracias porque tú has permitido que en esta tarde podamos recibir esta instrucción, esta palabra de vida que tú has traído a través de los labios del pastor.
que nosotros reconozcamos y la recibamos con gozo, Padre, porque va a hacer grandes cosas en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en cada uno de las cuales las podamos compartir. Glorifícate como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tu actitud desnuda tu corazón. Es la que nos delata. Un famoso escritor conocido por muchos y conferencista llamado John Maxwell dijo: nuestra actitud no es automáticamente buena por solo el hecho de que seamos cristianos. Y es una gran verdad. Muchas veces creemos que todos los cristianos, por llamarse cristianos, tienen que tener o tienen una actitud como deberían de ser. Pero no todos tenemos la actitud adecuada o deseada por Dios. Qué triste, ¿verdad? Muchos cristianos acarrean serios problemas por asumir actitudes que no nos ayudan nada para poder llevar a cabo decisiones importantes, ya sea en el seno familiar, en los negocios, en la vida cotidiana o en las relaciones humanas, y sobre todo en la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Son como el hijo pródigo, son como el hijo mayor, que el hijo mayor no se gozó. Hemos estudiado muchas veces esta historia. Hemos visto cómo el Padre o Jesucristo nos delata esta historia para darnos a conocer el amor del Padre. Y hemos visto muchas veces como también vemos como el hijo pródigo, el hijo perdido, vuelve en sí, dice la palabra, y reconoce que en casa de su padre está mejor que en cualquier otro sitio. Pero esta noche, esta tarde, yo quiero llevarlos para que veamos a la tercera persona en este lugar, al hijo mayor. Y como él, como muchas veces nosotros nos comportamos como teniendo una actitud como la que él tuvo. Y esto no nos permite a nosotros desarrollarnos de acuerdo al plan de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor nos hable, que el Señor nos revele qué es lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces esperamos que el Señor nos diga, pero tenemos un pensamiento de cómo el Señor debería hablarnos, o qué es lo que el Señor debería, el plan de Dios debería ser para mi vida. Pero el Señor, a través de esta historia, de esta parábola, el Señor nos enseña otra faceta y nos lo muestra con la intención no de molestarnos, sino con la intención de que nosotros no caigamos en el error que cayó este hombre. En este pasaje que hemos leído, el hijo mayor tenía un punto de vista. De acuerdo a su criterio, él era una buena persona. Él decía: yo he estado aquí siempre con mi padre, yo nunca lo he abandonado, yo soy un buen trabajador, trabajo en la obra. De hecho, aquí estoy trabajando, decía. Recién llegado a casa y se toma con una gran sorpresa. En su propia opinión, él era un hijo ejemplar. Y le dice al padre: Padre, yo siempre he trabajado para ti. Yo siempre he obedecido tus órdenes. Yo siempre he sido sumiso. Y a mí ni siquiera un becerrito pequeño me has dado para yo poder disfrutarlo con mis amigos. Y este muchacho le hace un reproche grande al padre. ¿Cuántas veces nosotros, creyéndonos que estamos en lo correcto, de acuerdo a nuestra propia opinión, nos comportamos de una manera similar a la de este joven? Y le reprochamos a nuestro Padre Celestial como le reprochó ese hombre a su padre.
Ese hombre no se imaginaba que estaba perdiendo grandes beneficios. Vamos a hablar de ellos más adelante. Pero en ese momento dice que él llegó a casa y se encontró con una gran fiesta. Y se sorprendió mucho y que llamó a uno de sus trabajadores y le dijo: mira, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice: ¿no sabes lo que está sucediendo? No, no sé lo que está sucediendo. Bueno, pues resulta que tu hermano vino. Tu hermano apareció. Entonces, al llegar sano y salvo a casa, su padre se regocijó y ordenó que matáramos al becerro más gordo y que hiciéramos una gran fiesta. El muchacho, el hijo mayor, se enfureció tanto, que se amargó en su corazón. Ese hombre se amargó en gran manera en su corazón. Estamos hablando del mismo hombre que dijo que él había sido fiel a su padre, que siempre había estado con él. Pero aquí vemos una característica muy especial en este muchacho. Siempre estuvo con su padre, sí. Siempre obedeció a su padre, sí. Pero no, aunque estuvo en la casa de su padre, no compartía con su padre. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque la lejanía, aunque esté bajo el mismo techo, había una lejanía personal. ¿Por qué? Porque nunca se dio cuenta del dolor tan fuerte que sentía su padre al ver que su hijo menor se había ido. Quizás el padre veía todas las tardes a ver si su hijo aparecía en el horizonte. Quizás su padre lloraba o sufría, o veía a su padre orando, quizás pidiéndole a Dios que trajera a su hijo de pronto a casa. Pero ese joven parece que no se dio cuenta de nada de eso. Entonces se amargó en su corazón y dijo: bueno, le estás haciendo una fiesta a este sinvergüenza que agarró tu dinero y se fue y lo malgastó allá en fiestas y con mujeres. Y ahora que regresa a casa, tú le haces una fiesta. ¿Y yo? ¿Y a mí qué? Y cualquiera pensaría: bueno, si tiene razón el muchacho, porque nunca sabe. Pero la respuesta del padre le dice: mira, yo todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú estás aquí conmigo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero es justo, es necesario, muchacho, que en este día nosotros nos alegremos y nos regocijemos, porque tu hijo tu hermano un día estaba muerto, mas ha regresado. Aleluya. Estuvo perdido y ha sido encontrado. Y lo más hermoso de esto, o más bien, lo más crítico de esto, es que ese hombre, el hermano mayor, estaba tan amargado que ni siquiera le dijo a padre cuando hablaba con él, como el hijo menor lo hacía. Ni tampoco se refirió como mi hermano, sino que le dijo: tu hijo. Estaba tan amargado dentro, y muchas veces nosotros nos convertimos en ese hijo mayor. Cuando vemos que alguien triunfa cerca de nosotros, cuando vemos que alguien sobresale y comenzamos a apagarlo, a majarlo, a subestimarlo para que no salga adelante. Porque nos llenamos de celos, de envidia, y comenzamos a menospreciarlo. Aleluya. ¿Cuál era el tema? La actitud desnuda tu corazón. Ese muchacho tenía, ante la sociedad, era óptimo. Ese muchacho ante la sociedad, entre todos aquellos que lo conocían, ese muchacho era ejemplar. Pero fue en el momento de la prueba que ese muchacho sacó lo que había en su corazón, su forma, su actitud ante la venida de su hermano. Sacó lo que había dentro de él, egoísmo. Ya que no comenzó a pensar en el bienestar de su padre, que lleva a estar más tranquilo. No comenzó a pensar tampoco en el bienestar de su hermano, que antes estaba comiendo sobra de cerdos, mas ahora había sido rescatado. No pensaba en nada de esto, simplemente pensaba en sí mismo. Seguro pensaba: ahora voy a tener que compartir otra vez la herencia con mi hermano. Yo que ya lo tenía todo ya listo,
tenía su plan hecho de vida. Y ahora voy a tener que compartirlo todo con mi hermano. El Padre de la palabra representa al Dios Padre, siempre dispuesto a ayudarnos. El hijo mayor representa a los fariseos, los escribas, y también representa a todos los que se justifican a sí mismos y menosprecian a los perdidos. El hijo pródigo o el hijo perdido representa a los que abiertamente se rebelan contra Dios, conocidos en los tiempos de Jesús como los publicanos o los pecadores. Mucho se ha hablado acerca del Hijo y del Padre. Pero qué bueno que nosotros podemos detenernos esta tarde para meditar un poquito acerca del Hijo mayor. La actitud del Hijo mayor. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias, frente a nuestra familia? ¿Cuál es nuestra actitud en la iglesia y cuál es nuestra actitud en la casa? ¿Cuál es nuestra actitud en el trabajo? ¿Cuál es nuestra actitud ante la sociedad? ¿Qué estamos reflejando nosotros? Que porque andamos con una corbata, saco y una Biblia bajo el brazo, que todos nos tienes que respetar porque somos cristianos, o porque andamos con una Biblia bajo el brazo, somos santos. Pero muchas veces nuestra actitud demuestra todo lo contrario de nosotros. A nosotros desenvolvernos ante la humanidad, ante el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué reclamo más cruel le hace el hijo mayor a su padre? Tantos años te he servido, no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros le hacemos el reproche al Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, yo siempre estoy aquí, yo siempre doy mis diezmos y mis ofrendas, no falta un culto? ¿Y por qué fulano tiene el privilegio? ¿Por qué otros crecen y yo sigo aquí mismo? ¿Por qué yo tengo que enfermarme? ¿Por qué yo tengo que padecer? ¿Por qué yo tengo que pasar por circunstancias? Y comenzamos a reclamarle al Señor, teniendo delante del Señor, de nuestro Señor, una actitud déspota. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo censura toda actitud egoísta y de importancia propia, que lejos de unir crea rivalidad, que lejos de sumar resta y que lejos de multiplicar divide. Santiago capítulo 2 versículos 14 al 18 dice que así como las buenas obras son prueba de nuestra fe, eso lo dice. La aceptación mutua en amor es la prueba de nuestra unidad con el Señor. Ser humildes. La humildad es la cualidad más importante para preservar y mantener la unidad en la iglesia. Este mensaje es un mensaje dado a la iglesia. Es un mensaje para nosotros, de cómo nosotros tenemos que desenvolvernos. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo qué dije? Como a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Qué bonito cuando, si la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿cuántos son el cuerpo de Cristo? Amén. Pudiéramos tener esta actitud para con los demás, ver a nuestro semejante como un superior a nosotros, no como alguien a quien vemos con el rabillo del ojo o hacia abajo, sino como alguien a quien nosotros podemos bendecir, a alguien que se merece todo nuestro respeto, a alguien que se merece que nosotros seamos los que le sirvamos. ¿Qué dijo Jesús?
Si alguien quiere ser más grande en el reino de los cielos, ¿qué? Que sirva. ¿Qué es lo que dijo alguien que lo diga bien duro? Que sirva. Porque dice Alex que el que no sirve. No sirve. Aleluya. No le he puesto la cita todavía, pero Alex es. Alex, Aleluya. No debemos ser egoístas sin pensar en nosotros mismos. Este hombre pensó en sí mismo. Este hombre solo pensaba en lo que podía pasar con él. Y dice, ¿cómo es posible que esté pasando todo esto con mi hermano? O con el hijo de mi padre, porque ni siquiera decía mi hermano. ¿Cómo es posible que le hagan todo esto a él y a mí nada? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Hay que pensar en los demás también y en lo que les conviene a ellos. Dice el Evangelio, la epístola a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 24. Que debemos pensar en el otro, en nuestro semejante. Y no debemos de hacerle a otros lo que no nos quisiera que nos hicieran a nosotros. Que debemos de velar por el bien de nuestro semejante, velar por el bien de nuestro hermano, velar por el bien de todo aquel que el Señor pone en nuestro camino. Amén. Esto no significa que debemos de inmiscuirnos en la vida de alguien, ni tampoco que debemos de tratar de manipular a otros. Hay gente que cree que ayudar a otros significa meterme y que el otro haga lo que yo quiero que ellos hagan. Y eso no funciona así. Más bien significa aprovechar cada uno la oportunidad para ayudar, animar, edificar la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero esto solamente funciona. Este deseo solamente está en nosotros cuando el amor de Dios es el que predomina en nosotros, en nuestros corazones. Porque en ese momento solamente nos importará el bienestar de nuestros semejantes. Amén. Amén. Aleluya. Ya no estaremos pensando en nuestros propios intereses, sino estaremos pensando en el bienestar, en cómo ayudar a otro sin esperar recibir algo, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo siempre hará algo esperando recibir algo a cambio. ¿Cómo puedo yo sacarle ventaja? Y te dan agua, pero espera que tú le devuelvas café y pan y sándwich y todo. Pero los hijos de Dios debemos ser diferentes, pensar en el bienestar de nuestros semejantes. La Biblia dice que debemos ser humildes, amarnos, respetarnos, honrarnos, recibirnos, saludarnos, preocuparnos, sobrellevarnos, servirnos, soportarnos los unos a otros. ¿Cómo? Soportarnos los unos a otros. Con amor, como miembros del cuerpo o la familia de Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 12 o 16, 1 Corintios 15, 25, Efesios 4, 2, Gálatas 5, 13. Y le puedo dar 100 cifras más donde puede encontrarlo. Citas, digo. Todas estas buenas actitudes que son mencionadas en estos versículos, todas estas buenas actitudes son el antídoto, la medicina, el remedio para nosotros no caer en la amargura que cayó el hermano mayor. Amén. ¿Están tomando apuntes de eso? Amén. Esa es la única forma que nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios y podemos convivir con nuestro hermano siempre en armonía, en amor. Es la única forma cuando el amor de Dios está sembrado en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un consejo bíblico que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 9, donde nos dice a nosotros cómo nosotros debemos de desenvolvernos. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Muchas veces queremos ser bendecidos, pero no pensamos ni en lo más mínimo en nuestro corazón bendecir a otro. ¿Sabe cuándo? Y eso alguien lo dijo por ahí. Cuando tú eres bendecido, cuando tú bendices. Y eso es una realidad. Comienza a bendecir a alguien y verás como Dios te bendice a ti. Comienza a orar por alguien y verás como Dios te contesta tu oración a ti. Porque así es como funciona el Señor. Si te das cuenta, comienza a ponerlo en práctica en tu vida y te vas a dar cuenta que el Señor obra de esta manera. Cuando tú comienzas a interesarte, cuando tú comienzas a querer bendecir, ayudar, levantar a otro, el Señor te va a fortalecer a ti, te va a bendecir a ti y te va a levantar a ti. Amén. Cuando quieres compartir la palabra de Dios con otra persona, empezarás con poca palabra, pero el Señor irá agregando palabra a tu vocabulario, a tu corazón, para que sigas el camino que has empezado. Pues si yo no puedo predicar, yo no le puedo predicar a alguien y empieza. ¿Cuándo vas a empezar? Cuando termines el seminario. No, empieza hoy. Y tú verás como el Señor te va a dar palabra. Con eso no significa que no tienes que estudiar. Sí tienes que estudiar la palabra, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero el Espíritu Santo de Dios sacará de ti lo que tú has almacenado en tu corazón y lo comenzará a dar de la manera que Él convenga. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo pregunto, ¿es posible ocupar el lugar de un hijo de Dios y sin embargo rehusar obligaciones como hermano en Cristo? ¿Es posible eso? ¿Cuántos estamos en la iglesia? No somos hijos de Dios, servimos en el altar, cantando, predicando, enseñando, haciendo algo para el Señor. Y lo hacemos y nos bajamos de aquí, nos topamos con un hermano con necesidad. ¿Y qué le hacemos? Ahora no tengo tiempo. Santo. O vamos tan afanados para llegar a la iglesia que vemos a alguien con una necesidad en la calle y le decimos, lo siento, pero después alguien vendrá porque yo tengo que ir a la iglesia. ¿Y cuál es el punto? ¿Verdad? No hay. Entonces, ¿cuál es el fruto? Entonces, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? A orar a Dios y acabas de ignorar a un necesitado en la calle. No, pero es que yo tengo mi responsabilidad en la iglesia. Amén, pero ¿qué es? Nuestra responsabilidad es con toda la humanidad. Es con nuestro prójimo. Porque Dios se lo puso ahí. Quizás esa persona necesitaba de ti una palabra, necesitaba un mensaje de parte tuya. Un día me gocé porque venía para la iglesia y de repente no llegó Alex, al rato llega Alex todo sudado y sucio y ahí de todo. Aleluya. ¿Qué pasó, Alex? Me quedé ayudándole a una mujer que se quedó con un carro ahí. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Hacer la obra del buen samaritano. Santo es Dios. Exteriormente, el hermano mayor era correcto, dijimos, era consciente, era diligente, responsable por su actitud, pero su actitud no era la más adecuada. Además, una relación equivocada tenía con su hermano, que tuvo con su hermano. Esto produjo en él un conflicto con su padre. Cuando tú tienes una relación equivocada con tu hermano que está a tu lado, detrás tuyo o enfrente tuyo, eso provoca un conflicto también en tu vida espiritual con Dios. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dice un canto. Y es una realidad. No sé cómo le hacen. No sé cómo le hacemos nosotros para orar. Porque en el momento que tú tienes un conflicto con alguien, dice la palabra de Dios que deje y que se vaya y pida perdón. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y le pegamos un empujón al hermano
¿A quién estás haciendo viento? Porque esa oración, esa alabanza no va a llegar al Padre Celestial. Has provocado un conflicto. Ese muchacho, cuando se enfrentó a su padre y le dijo: papá, pero entonces mira lo que estás haciendo. En ese momento hubo un conflicto con su padre. Es el mismo conflicto que nosotros tenemos cuando, enojados con nuestro hermano, queremos servirle al Señor. No, es que yo voy a cantar. No, es que yo voy a predicar. No, es que yo voy a. ¿A quién está sirviendo? Aquí nosotros le estamos sirviendo. Aleluya, ya llegó el tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Hay un canto de un señor ya mayor que decía: mira qué triste ha de sentirse el Señor. No decimos su nombre porque no ha pagado regalías así. Aleluya. Lucas capítulo 15 versículos 28 y 30, el pasaje que leímos, dice: entonces se enojó y no quería entrar el hermano. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Entonces se enojó y le reprochó todo lo que ya hemos dicho aquí. Y siguió reprochándole. Ese momento su corazón se llenó de envidia, de enojo. Ese muchacho demostró con su actitud que no amaba a su padre y que tampoco, mucho menos, amaba a su hermano. No amaba a su padre porque no se preocupó por lo que su padre se preocupaba. Y no amaba a su hermano porque no se regocijó por la venida de su hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando una persona, un hijo de Dios, aún en la iglesia, no siente nada, no puede regocijarse, no puede cantar. Él que lo tenía todo, él que estaba en la casa de su padre, él que poseía lo que poseía su padre. Todo lo que yo tengo es tuyo, le dijo el Padre. Es lo que el Padre Celestial nos dice a nosotros. Aleluya. Somos herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra. Y muchas veces no nos podemos regocijar. Se regocijaron más los criados. Los sirvientes se gozaban ahí, dicen que cantaban y bailaban y comían. ¿Y dónde estaba él? Enclochado afuera. Que ni aún su padre lo hizo entrar a casa. Él estaba ya amargado, siendo poseedor de todo. Siendo hijo. Teniendo todo el derecho para entrar y regocijarse, pero no, él estaba aparte. Eso nos sucede muchas veces a nosotros. Teniendo todo el privilegio para venir y gozarnos en el Señor, y gozarnos en su presencia, y gozarnos con nuestros hermanos, y disfrutar del banquete que el Señor pone cada día aquí. Rechazamos a todo esto, pero nos llamamos cristianos. Y nos llamamos y decimos que andamos con corbata y saco y Biblia debajo del brazo y ponemos nuestro gran ministerio. Ese hombre venía siendo como aquel que dice: yo soy. Y tiene 20 títulos ahí puestos. No le caben en la pared todos los títulos que tiene. Pero no se puede regocijar porque hay amargura en su corazón. Porque el amor de Dios no está en él. Y como el amor de Dios no está en él no puede amar. Eso es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es posible que nosotros digamos que amamos al Padre, que le sirvamos al Padre y no estar en comunión con Él. Sí es posible. Sí es posible. Es posible servir al Padre y no estar en comunión con Él. Ese muchacho le servía al Padre, a su padre. Ese muchacho vivía metido en la casa de su padre. Ese muchacho era poseedor de todo, pero no estaba en comunión con el Padre. El mismo Jesús lo dijo. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
El comentarista bíblico Matthew Henry comenta acerca de este pasaje, dice que los que en el servicio de Cristo, como no van más lejos de la profesión simplemente externa, no les son aceptos, ni lo conocerá como suyos en el gran día, en el tribunal de Dios. La profesión de la religión no va a salvar a nadie que continúe con la práctica del pecado. Usted puede decir misa, puede sacar cuantos títulos tenga y ponerlos ahí, puede tener la sabiduría de Salomón, puede tener la gracia de David, pero si mantiene viviendo en pecado, si se mantiene viviendo aparte dentro de la iglesia pero fuera de la iglesia, y si el amor de Dios no está en nosotros, entonces nada hacemos, nada somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo quería darle un poquito más de vueltas, pero no hay tiempo, así que tengo que ir a lo yugular, ¿verdad, man? Es posible ser un heredero de todo lo que tiene nuestro Padre, sin embargo tener menos gozo y libertad que aquellos que no tienen nada. El Señor dice que vino para darnos libertad. El Señor vino para darnos gozo. La salvación en nuestra vida es el propulsor, es el motor que hace que nosotros permanezcamos en paz, que permanezcamos en gozo en nuestra vida, que nos podamos mover con alegría y con toda libertad, levantar nuestras manos y adorar al Señor. Cuando dicen amén a eso. Amén. Pero muchas veces nos hemos apartado tanto de esta verdad, que la religión se ha apoderado de nosotros y vivimos más esclavizados y oprimidos que aquellos que viven en el mundo, aunque estemos metidos en la iglesia. Aleluya. Bendito Dios. Los criados estaban felices y él estaba amargado. Nuestra actitud revela lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que revela nuestra actitud. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un cristiano? ¿Cuántas veces nos hemos topado con un líder? ¿Cuántas veces nos hemos topado con un pastor? Y cuando le vamos a hablar, nos habla peor que un impío. Muchas veces nos sucede esto. Porque no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Esta tarde, nuestra exhortación, en la exhortación del Señor para nosotros es que nosotros pensemos cuál es nuestra actitud, porque nuestra actitud revela lo que hay en nuestro corazón. Nuestra actitud revela quiénes nosotros somos. Puedo verme muy santo, puedo decirme muy bonito, puedo hablar muy bonito, puedo cantar precioso, o puedo ser un sabio, un teólogo, pero tu actitud, mi actitud, nuestra actitud revela realmente quiénes nosotros somos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tenemos nosotros la bendición de participar del gozo de nuestro Padre? Lucas 15, 32. Me era necesario, dice el Padre, hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha venido. Se había perdido y ha sido hallado. Aleluya. El Padre de la parábola también amaba al hijo mayor, créame. A pesar de su mala actitud, él lo amaba. Y deseaba que se gozara junto con él por la restauración de su hermano, el pródigo. Jesús nos dice que, o más bien Jesús no nos dice qué pasó con esto. ¿Cómo terminó la historia? No dice ahí. ¿Qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con los dos muchachos? ¿Qué pasó con la hacienda? ¿Se quedó? ¿No se quedó? ¿El hermano se arregló? ¿No se arregló? El Señor Jesús no nos dice en esta lectura qué pasó. Para que nosotros podamos implementar en nuestra vida esta historia completa.
Cuando yo empecé a leer, más de uno de ustedes dijo, otra vez una predicación sobre el hijo pródigo. Porque nosotros lo sabemos. Pero es una enseñanza poderosa y grande que nosotros, el Señor Jesús quería que nosotros implementáramos en nuestra vida. ¿Para qué? Para saberla, para dormirnos temprano, para contárselo a los niños. No, para que nosotros pongamos estas enseñanzas en práctica en nuestra vida. Que nosotros entendamos que tenemos un Padre que es perdonador y que nos ama. Que nosotros sepamos que a todo aquel que se pierde un día, que se arrepiente y regresa, el Padre estará esperándolo, gozoso, lo celebrará, hará una gran fiesta, dice la palabra, que habrá regocijo en el reino de los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. Que pongamos nosotros a pensar acerca del hijo mayor y que nosotros no seamos como el hijo mayor. Que todo lo contrario, que pongamos en práctica el amor de Dios para con toda la humanidad y que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón y que nos alegremos cuando un cristiano vuelve al redil. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje que el Señor quiso proyectar a través de esta escritura. Un mensaje poderoso por el cual podríamos predicar por meses. Pero concentrado en estos 25 minutos es el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde. Que pongamos nosotros a pensar, que meditemos acerca del impacto que el Señor quiere hacer en nuestra vida, que el Señor nos quiere utilizar, nos quiere bendecir. Esto es una invitación a derribar toda barrera que divide, todo resentimiento que pueda haber en la iglesia, porque lo hay. Este resentimiento que impide que nosotros nos amemos como hijos de Dios que somos. Un llamado a fomentar una actitud correctiva que nos lleva a luchar por la unidad, la armonía en el seno de la iglesia de Dios. Que nuestra actitud nos identifique como hijos de Dios. Cuando dicen amén a eso? Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pies?